Rolando, ¿qué nos espera a nosotros, a los chaqueños, en el corto y mediano plazo, digamos? A ver, si tomamos en cuenta este último fenómeno que todavía está en marcha, que es la inundación casi generalizada de ciudades y de toda la zona agrícola, el sudoeste chaqueño, el domo central, y la charquización sin piso en las chacras que están ubicadas arriba de Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto, que es el Chaco Seco, en donde han desmontado todo y han metido esta agricultura industrial que está destrozando todos los suelos. ¿Qué nos espera? En función de lo que se decida en materia de actualización del ordenamiento territorial de bosque, muy bien mostrado ahí en el mapa del Chaco, si avanzan un paso más sobre el monte del impenetrable, tenemos que esperar más sequías, más inundaciones, quizás más inundaciones, seguida de sequía, en un proceso ininterrumpido, porque vamos a entrar a encontrarnos con los datos más extremos de lo que es denominado el cambio climático, porque gran parte del territorio chaqueño ha perdido balance ambiental, ha perdido equilibrio ambiental. Por lo tanto, todos los puntos extremos o las manifestaciones extremas del clima es posible esperar. Por lo tanto, es posible esperar daños en las zonas urbanas, daños en los bienes de la familia, pérdidas completas de hogares en los lugares sumergidos o en los lugares bajos, y podemos tener pérdidas de cosechas reiteradas y repetidas por sequía o por inundación, y que luego los productores reclamen, como está reclamando ese señor que salió en la zona de Santa Silvina. Lo que hay que decir de la zona de Santa Silvina, que es un plato hondo, que ahí descarga 100 kilómetros a la redonda por escurrimientos por chacras, conteniendo agroquímicos a granel. Se están enfermando. Y el punto más trágico de todo esto es Gancedo. Gancedo es la Chernóbil de la provincia del Chaco en términos de contaminación. ¿El gobernador sabe esto? Todos saben eso. Lo sabe la secretaria general Serrano, que maneja mucho, la ingeniera, muy inteligente. Lo sabe el Ministerio de Planificación y Ambiente. Lo saben otras autoridades. Hay representaciones políticas de la zona. Están destruyendo el balance ambiental. La producción se enteró que estuviste reunido con el ministro de Planificación, el arquitecto Cáceres. Eso fue el viernes pasado, debajo de una lluvia copiosa. Nosotros teníamos referencia de que es una persona educada, correcta, que le gusta el diálogo. Intercedió para ese diálogo la subsecretaria de Ambiente, la arquitecta Terenguis, también estuvo presente en la reunión, el subsecretario de Tecnología, Yurkevich. Hablamos bastante. El corolario, muy civilizadamente, pero salí tan decepcionado. Hace mucho tiempo que no sentí ese vacío tan profundo que te genera la decepción más extrema que uno puede sentir de tener un ministerio de papel que parece que funciona y no marca políticas ambientales. Ingenuidad y desconocimiento al mismo tiempo, digo. Yo creo que tienen metas y de ahí no pueden salir. Todo lo maneja el Ministerio de la Producción, todo lo maneja la Subsecretaría de Recursos Naturales, que está dentro del Ministerio de la Producción y tendría que estar dentro del Ministerio de Ambiente, justamente para lograr actividades sustentables. Claro. La dirección de bosque nadie controla, está fuera de control, es una venta permanente de permisos, zona verde, zona amarilla. Eso está absolutamente fuera de control. Cuando se lo llevó a Saspeña cometimos un error gravísimo. Parecía que esa descentralización estaría buena, pero terminó siendo una bacanal de ventas de permiso. En esta... que por el decreto ¿Qué concepto tenés, perdón Ronaldo, ya me dijiste de Cáceres? ¿Qué concepto tenés de Yurkevich y de Terenguí? Yurkevich está en la parte de tecnología y estamos en punto cero. Chaco está dentro de los países emergentes y dentro de los países emergentes en una escala muy inferior en aquellos que comienzan a introducir algún tipo de proceso de industrialización sustentable. No montar una gran fábrica, sino un proceso de industrialización que nunca lo tuvo Chaco, y cuando lo tuvo fue expoliador, cuando tuvimos las tanineras, cuando tuvimos toda esta historia. Con respecto a la Secretaría de Ambiente,
no cumple sus finalidades. Tanto la subsecretaría como las direcciones, tomándose en cuenta el organigrama interno que es ambicioso, si nosotros lo confrontamos que hoy están excluidos del tratamiento, de la actualización del sistema de ordenamiento territorial de bosque, decimos, pero no, eso es un piso en donde aparece un ministerio, tiene ministros, subsecretarios, directores, personas que respiran, que están tristes. ¿Es verdad que la arquitecta Terengui tiene varias denuncias, más de 5 por acoso laboral? Maltrato laboral. Estrictamente esa fue la denuncia realizada por 7 funcionarios, si mal no recuerdo, de distintas áreas, siempre dependiendo de la subsecretaría. Y hay un dictamen muy importante que llegó a uno de los organismos donde se presentó el reclamo, que es la Fiscalía de Investigación Administrativa, y es altamente negativo el desempeño de la arquitecta Terengui como subsecretaria de Ambiente. Si vos querés, yo le dejaré a producción la carpeta completa que tenemos, porque nos fueron arrimando las personas interesadas toda la documentación, no solamente la denuncia, sino los trámites y las conclusiones. Son varios organismos que todavía tienen que expedirse sobre este tema. Al final de la reunión con el ministro y el subsecretario el viernes pasado, yo exhorté a la subsecretaria Terengui a recomponer un clima laboral que permita superar una etapa muy traumática y que permita reconstruir un ámbito de armonía indispensable y suficiente para ponerse a trabajar, además de pedir que el Ministerio de Ambiente y Planificación pida su intervención en el proceso de actualización del ordenamiento territorial de bosque. Y también le dije al ministro, con quien nos conocimos en los 80, pero no tuvimos mucho trato, que ya se barajan nuevos nombres de candidato a ministro y que con la crisis de gestión o casi nula gestión que tiene ese ministerio, lo más desaconsejable es cambiar un ministro, y que cada vez que en el rumor de los corrillos políticos aparecen los cambios de ministro, siempre se inician desde adentro del propio espacio. Entonces, estamos en un problema bastante complicado porque no hay gestión de gobierno, no hay metas de gobierno. Simplemente fue lograr el equilibrio primario entre recursos y gastos y achicar notablemente, y lo lograron, el equilibrio financiero. Pero hay que decir cómo lo hicieron, a costa de producir un profundo deterioro del valor nominal y del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores públicos, que significó la transferencia de millones y millones de pesos para lograr el déficit primario y lograr casi el equilibrio financiero. Lo mismo que este año va a hacer el gobierno nacional a nivel del territorio nacional. Y ya vemos lo que pasó acá, ya con una crisis profunda, pero profundísima. Rolando, a propósito de lo que vos estás señalando, y antes de pedirte por último una interpretación tuya de valorización de la gestión de Domingo Pepo, aquí tengo el decreto 2983 del 17 de diciembre, donde dice: el gobernador de la provincia del Chaco decreta, créase a partir del 1 de noviembre del 2018 la bonificación responsabilidad funcional aplicable a todos los agentes comprendidos en el escalafón de autoridades superiores del Poder Ejecutivo y de organismos autárquicos y descentralizados. Se dio un aumento del 30% a las autoridades superiores. Acá está, por ejemplo, Garrido, Ocampo, Echazarreta, Zapico, Ayala, que es la secretaria privada del gobernador, María Elina Serrano, algunos de los funcionarios que recibieron el 30% aumento de bonificación. La pregunta es cómo queda, de acuerdo a lo que vos señalaste, el hombre de a pie, el trabajador, aquel que necesita y que el año pasado recibió solamente un 9% de aumento y que por supuesto este año también aparente
aparenta recibir un 10 o a lo sumo un 15% de aumento, cuando de pique acá se le dio a las autoridades el 30%. Mirá, Tonino, si tomamos en cuenta 2017 o 2018, los trabajadores públicos perdieron el 40% de la capacidad adquisitiva de su salario por inflación. 49%. Una barbaridad. Por eso están comiendo a mitad de camino, están Claro. reponiendo a mitad de camino lo que se rompe en la casa, comprando la mitad de las camisas que compraban antes. Por eso se cayó el mercado de consumo local. Claro. Por eso se está yendo a segunda marca, tercera marca. Y estas medidas irritan, además, porque es la inequidad. La tenían guardada, ¿eh? La inequidad salarial. ¿Por qué? ¿Qué estrategias siguieron? No establecieron política salarial común, como era habitual, y lo hizo en el 2016 el gobernador Pepe. Acá lo que se hizo es negociar por sectores y dividir todo. Algunos privilegiados y la inmensa tropa perdió ese 49% en 2 años. Veremos qué pasa con a ver cuál es el comportamiento de la inflación y cuál es el porcentaje de recomposición salarial, si acompaña o no la inflación. Si aplicara el mismo criterio, estamos en el horno. Porque ¿cuál es el agente que más vuelca dinero en la provincia del Chaco para la actividad privada? El Estado. Claro. ¿A través de qué? Del pago de salario. Claro. El pago a contratistas, proveedores, prestadores que tienen empresas intermedias, pymes, grandes. Somos estados dependientes prácticamente del Claro. Chaco. O sea que, si seguimos ajustando en el nivel que se ajustó fundamentalmente 2018, la cuestión se puede tornar mucho más grave todavía. ¿Por qué crees vos esta incoherencia, digamos? Esto no solamente irrita, molesta, sino que incluso, ¿qué pasa? Hay una impunidad, si se quiere, porque vos no podés, vos no podés pensar de que la gente no se va a enterar. Si bien los medios masivos, los medios concentrados, no lo publican, pero programa, hasta un pelo hace sombra en el piso, decía mi abuelo. Programas que tienen cierta independencia lo tienen que señalar, como lo estamos señalando. ¿Qué crees vos que...? Cuando uno razona, tiene ciertas dificultades, tiene ciertas posibilidades y tiene ciertas dificultades. Ante esto, yo tengo dificultades para razonar por qué lo hace. Cuando veo que el ajuste salarial de este año, si la inflación estuvo en el 48% y le dieron un 10% en distintos tramos, es demasiado el ajuste. Entiendo, hay una política que hay que buscar equilibrio, lo que fuere. Pero un segundito, hay otro problema. Faltan insumos en los hospitales, faltan medicamentos. Se quejaron los diabéticos que no habían un elemento básico para poder hacerse un control diario de azúcar en sangre. Estamos hablando de que no hay ambulancia, estamos hablando de que no hay trabajadores profesionales en áreas muy complicadas como el impenetrable, que no hay médico, que no hay especialista, que no hay insumos, que las derivaciones por urgencias o por emergencias, cuando llegue un poco ya no se puede avanzar. El Ministerio de Educación, una anarquía total. Lo último que importa es el alumno y lo último que importa es el enfermo. Entonces, si vos me dijeras, ajustamos por acá y mejoramos resultados, porque hay que entender una cosa: el gobierno elegido popularmente tiene que rendir un examen de gestión todos los días y se mide y se pesa por los resultados. ¿Hace cuánto que no estamos tan mal? Es la pregunta del millón, con los indicadores tan negativos como los que presenta la provincia del Chaco. Rolando, ¿vos te acordás, Rosas, cuando, digamos, se postula para gobernador? Sí. Y un conjunto de entidades, entre ellas el Centro de Mandela, este programa, comenzamos a
analizar, y vos inclusive, me acuerdo aquel hecho en Villa Ángela, el debate de la deuda pública, sí, que fue muy violento. que dejaba Rosa. Rosa perdió las elecciones porque el pueblo, mediante tu esclarecimiento, reaccionó. Pepo se postula otra vez para la reelección. ¿El pueblo se va a resignar o qué crees vos? Sin hacer futurología, ¿qué crees vos que puede pasar? Hay un escenario extraño tanto a nivel nacional como regional, NEA, como provincial Chaco. Está la incertidumbre económica y social, que yo creo que hay una especie de virus de temor instalado en muchos sectores, fundamentalmente en la clase media. Y los sectores empresarios que son dependientes del Estado están a la espera de datos positivos y lamentablemente debemos decirle que van a tener que esperar mucho más, y no sé si alguno va a poder seguir funcionando en los términos que venía funcionando, y si el ajuste que hicieron en el 2008 les va a alcanzar. Estimamos que no. Los sectores humildes, los que están más excluidos, reciben cierta asistencia alimentaria, reciben cierta asistencia a través de la asignación universal por hijo, recibe ciertos planes sustitutivos de empleo, y es como que están a medio estómago lleno y a medio estómago vacío y en la expectativa. En términos generales, vamos a ver cómo nosotros vamos a votar a fin de año. Creo que los que gobernaron, tratándose de nación, como la provincia del Chaco, van a perder. Ahora, no significa cambio de partidos políticos probablemente a nivel provincial. A nivel nacional es muy probable que haya un cambio de alternativa y de posibilidades, porque los resultados son desastrosos. Hay que ver acá en la provincia del Chaco, con el poder estructural que tiene y del aparato que tiene el peronismo, si hace una propuesta más o menos saludable, podría andar bien. ¿Por qué? Porque Cambiemos no existe acá. El radicalismo tiene su tonalidad, tiene su modalidad de trabajar, estuvieron ausentes mucho tiempo en temas fundamentales, incluido en la educación, sí. Y entonces uno inexplicablemente dice, ¿dónde está? Y da la sensación de que la oposición está un poco vacía. Creo que la caída de la ingeniera Ayala en la apreciación de la opinión pública produjo una especie de implosión, claro, me parece. Por lo tanto, el peronismo creo que tiene posibilidades, pero no creo que sea de la mano del gobernador actual si pretende ser reelegido. Rolando, gracias por la claridad, gracias por la responsabilidad, y sobre todo es muy importante hoy ser claro y contundente. Con usted nos reencontramos la semana próxima. Chao.